Me interesa saludarlos en principio. Soy Gustavo Páez, profesor del Taller 6, Guadaña Páez. Con un conjunto de ustedes nos conocemos del año pasado durante la cursada de Arquitectura 1 y un grupo se integra al taller a cursar por primera vez. Bienvenidos y esperamos estar a la altura de la confianza depositada en esa decisión. Quizás está de más explicarles las motivaciones de hacer estas clases en este formato. Nos parece la mejor manera, sabiendo que la misma no involucra el intercambio que puede generar en el aula, pero por otro lado permite que accedan a ella las veces que consideren necesario, o también sirve, si se quiere, como un apunte al cual poder recurrir si así lo consideran. Han venido trabajando y hemos acompañado nosotros ese trabajo en el análisis de referencias y vamos a comenzar con la instancia proyectual del semestre de Vivienda y Ciudad, en el cual trabaja el taller desde el nivel 1 hasta el nivel 6. Seguramente tanto Juliana como Juan Pedro están coordinando esas primeras instancias de reconocimiento del lugar de intervención, como así también el programa referido al conjunto de viviendas. Saben ustedes también que como taller trabajaremos en una ciudad que no es la nuestra, será en la ciudad de Rosario, en la lógica de reconocer situaciones urbanas de características diferentes y diversas, junto al nivel de complejidades y programas acorde a cada nivel del taller. Esta lógica de trabajar en ciudades de características relevantes se asocia a la idea de realizar un viaje de estudios que comprenda el reconocimiento de los espacios propuestos, como así también el reconocimiento de destacadas obras realizadas en esa ciudad por una cantidad de profesionales que son parte de estudio por sus distintas realizaciones. En el análisis del lugar habrán entendido la particularidad del mismo, sus condiciones de borde, de relaciones con el espacio público y con la estructura urbana lindante al mismo. Todas situaciones de contexto que serán necesarias como estudio en el sentido de los argumentos e ideas de intervención en el mismo como un aporte. Es necesario e indispensable construir dichos argumentos como ideas en las cuales deberán encuadrarse o analizarse las variables con las cuales ustedes generan la lógica de proyecto orientada en ese sentido, en la búsqueda de una coherencia entre el sitio, el contexto, las ideas, los argumentos, el desarrollo y propuesta, en la concreción de poder establecer un desarrollo desde lo general a lo particular y así también posteriormente desde la parte al todo. Por ende, comprender la progresión de temas en relación al agrupamiento y a la unidad. Ese agrupamiento y unidad entendido en 4 puntos esenciales de abordaje. 2 escalas, entender las 2 escalas, que es el proyecto del conjunto y el proyecto de la unidad de vivienda, que debe ser con abordaje de los mismos y con la verificación en simultáneo entre ambas cuestiones. La organización del conjunto y el espacio intermedio, la administración de la superficie del terreno a cada unidad y a ese espacio intermedio, ese carácter de espacio intermedio que tiene que ver con lo público, con lo vecinal, con lo social que puede aportar el conjunto y con lo individual en la propia unidad de la vivienda. La relación entre el edificio y el patio en esas combinaciones, edificio contra patio, patio-edificio, patio-patio, y los tipos de patio del uso de los mismos. La planta como organizadora de ese espacio, por ejemplo, como conocemos la Villa de Le Corbusier, el recorrido y la relación del corte como organizador de ese espacio, que lo hemos visto también en el ejemplo de la Casa Curuchet, también en la Casa Curuchet el nivel 0 en su característica y en su uso público.
el nivel de basamento de uso privado en la lógica del jardín soleado, también en lo que puede implicarse o verificarse en la obra de Le Corbusier en la Casa Curuchet. Lo anterior, conjuntamente con el uso del terreno y posibles organizaciones arquitectónicas. La lógica de la hilera, de la línea, de la trama, como lógicas en respuesta de agrupamiento, unidad y espacio intermedio. En el sentido de leer esas fajas en sentido horizontal, en el cual el vacío puede generar distintas lógicas de organización a los criterios de ocupación de la propuesta. La primer grilla en respuesta a la segmentación del vacío en las partes, sean estas de la proporción que sea posible. La segunda faja en la ocupación de cada módulo en el sentido de respuesta al módulo vivienda. Condensar la ocupación del lleno en la liberación de vacío en el sentido de lo público o no, en el sentido de la liberación de ese espacio y distribución de los vacíos en relación a una centralidad que libera espacio hacia las condiciones de borde. Y la tercera faja en criterio de organización, donde el lleno, como manera de representación, el lleno entre comillas, y como manera de representación del macizo también como entre comillas, en la conformación de diversos criterios de organización. Por ejemplo, puede reflejarse la conformación del espacio libre de ocupación hacia el interior del conjunto, o ese mismo espacio libre como condición intermedia entre el lleno propuesto y el espacio urbano público. Ustedes estuvieron analizando distintas obras de relevancia en forma previa a este trabajo de vivienda, y algunos de esos casos los retomamos en función de conceptualizarlos en el sentido de los argumentos de proyecto por el cual fueron desarrollados como tal. El proyecto no materializado de Mies van der Rohe propone un conjunto de viviendas, con las casas a patios, un conjunto de viviendas de baja densidad dentro de un borde totalizador en términos de geometría, pero también de materialización utilizando todo el espacio de la vivienda, o sea, el espacio cubierto, el descubierto o el semicubierto, sin relación con el espacio público exterior. Incluso en la importancia del espacio exterior propio de la vivienda como acceso y recorrido para llegar al espacio privado. Situación que podría comparar con la obra de Wright en Sampson House. Situación inversa en cuanto a conceptualización de lo anterior, donde podemos visualizar en la obra de Wright, donde podemos tener similitudes en las líneas transformadas en muro, pero que en vez de ser el marco para contener en su interior el conjunto como propone Mies, son los muros que en forma perpendicular entre sí se interceptan para transformarse en espalda de cada vivienda y abriendo a cada una de ellas en el sentido de la mayor relación del interior con perspectivas y vínculos a espacios libres circundantes a esa organización. Cuando mencionamos cuáles son las estrategias de relación de la vivienda con la ciudad, debemos establecer qué aporte superador proponemos a la situación actual. ¿Qué le aporta el conjunto de viviendas a la ciudad y qué le aporta la ciudad al conjunto? Será una de las maneras de comenzar un proceso que establezca argumentos e ideas, que en su desarrollo consolide el proyecto desde lo general del mismo hasta lo particular, o sea, desde la vivienda al conjunto y desde éste al área de la ciudad en el cual se desarrolla. En el sentido de lo mencionado, veremos algunos ejemplos que tienen relevancia en relación a lo general que decíamos anteriormente, intentando graficarlo, y que más allá de la escala o programa de alguno de estos ejemplos, el plan maestro en Weisenhof, en Stuttgart, Alemania, diseñado por Mies van der Rohe. En el mismo se encuentra una obra del arquitecto holandés Oud, en un conjunto de edificios, incluido Le Corbusier, con la reconocida casa Citroën, con vivienda individual, y las conocidas como las casas 14 y 15, son los dos bloques indicados en amarillo,
como conjunto de dos viviendas. Ambas obras analizadas por ustedes como una de la dupla de obras que determinamos como taller. La tira de mayor dimensión y altura es proyectada por Mies, indicada en color rojo, y nosotros nos vamos a ocupar del conjunto de 5 viviendas en hilera de Out, que está identificado con el color naranja. Observen la implantación que opta Out para el conjunto, posicionando el bloque, entendiendo la palabra bloque como lleno, sobre lo que podríamos denominar en nuestras ciudades la línea municipal. Condición que le permite obtener vacío de ocupación en la relación de fondo y genera una circulación peatonal separada de la vivienda por los patios y la situación vehicular queda sobre la calle. Situación que permite la segmentación del terreno en 5 módulos, en los cuales ocupa cada uno de ellos con vivienda. En similitud de lo que veíamos en las casas patio de Mies, donde ingresa la misma mediante estos patios, aunque también, y con menor jerarquía de ingreso, también es posible hacerlo desde la calle vehicular. Situación que podríamos sintetizar que al terreno en sentido longitudinal lo divide en 6 módulos, 5 de vivienda más un espacio libre, la calle peatonal para entrar por patio y el patio mínimo de ingreso en la relación con el frente. Frente, en este caso, se transforma otra vez entre comillas si nos estuviéramos viendo. La vivienda responde a esa misma lógica del doble ingreso y a la relación frente-fondo, donde los espacios interiores generan perspectivas, en ese sentido, desdibujando también en el mismo sentido la relación frente-fondo, sino profundizando la misma mediante la duplicación de ingreso y de patios en ambos bordes, más allá de la jerarquía y la dimensión que tengan estos. La imagen del conjunto, desde la consolidación que mencionábamos, como límite del terreno con la línea municipal y el ingreso también a la vivienda en relación a la circulación vehicular. Es importante destacar cuál es la lógica por la cual se exponen estos proyectos, por qué los elegimos, y que sean ustedes quienes con estos ejemplos comiencen a tomar posición en ese sentido. Poder extraer lo relevante de una obra o proyecto sin la necesidad de acordar con la integridad de la misma necesariamente, pero sí reconocer cuáles son las cuestiones relevantes que sirven de referencia o condición de análisis en el proyecto propio que se encuentra en realización por cada uno de ustedes. Aquí, en el caso de las viviendas apareadas en Igualada, en España, proyecto de Donato, de Emilio Donato, si bien las características del conjunto se establecen en la impronta que genera el paisaje, nos permite comprender algunas similitudes con lo expuesto en el proyecto de Out, en Stuttgart, donde veíamos ese doble circuito sobre el borde del lote para ingresar por ambos lados. En este caso, la centralidad del ingreso lo da la calle formando una crujía, un eje, indicado en amarillo, que simétricamente conforma 2 tiras que son separadas y también unidas por una calle que es de carácter público. Esta calle es la que jerarquiza los ingresos, se conforma como espacio público de uso comunitario en el sentido de ser una plaza lineal del conjunto, por lo cual se establece una clara diferencia entre el espacio público del conjunto, identificado con amarillo, y los patios o expansiones de las propias viviendas, que son parte de las mismas, conformándose como patios privados, ahí en la imagen identificados con ese color naranja. La célula de vivienda responde a la lógica con la cual se implanta el conjunto. Espacios principales sobre la calle pública y así también sobre el patio privado, concentrando el conjunto de servicios en el centro de la vivienda, siendo estos la circulación vertical, los lugares de cocina y baños, entendido como servicios. Aquí una situación en relación a un área de estructura urbana consolidada
y de cierta similitud programática con el desarrollo de ustedes en cuanto a 4 viviendas como conjunto, en el caso de esta obra de Tristán Bondone en Córdoba. Aquí vale destacar la conceptualización de conjunto, en un grado de diferencia con los 2 casos anteriores, donde con la sumatoria de las 4 partes que plantea, se entiende el conjunto como un todo, independizando cada vivienda en cuanto a los espacios ocupados y los espacios libres de cada una de ellas, donde el conjunto no cuenta con un espacio propio del mismo. Un tema a destacar, y quizás de ahí la elección de este proyecto para su exposición y crítica, es la diferencia, también con Out, en las viviendas en hilera, donde son todas iguales, estando o no entre medianeras. En cambio, esta propuesta contempla un tipo de vivienda con las cuales responde como toma del terreno. Por un lado, para tomar ambas medianeras de un terreno, de lo que significa un terreno en esquina. Y así también la vivienda en esquina no se repite de la misma forma que la vivienda que está entre medianeras, entre bordes, sino que mediante el ingreso, la ubicación de la escalera como circulación vertical, la articulación de los servicios, trabaja de manera tal de responder con la vivienda y su morfología de la misma manera, de una manera diferente por su situación de esquina y de giro hacia el completamiento de ocupación del total del terreno. Un nuevo ejemplo de conjunto, en este caso un bloque con 3 viviendas, denominada la Casa de las 3 Mujeres de Bacini en Suiza, sobre un único bloque de una geometría total, único bloque si se lo entiende todo en el sentido de lo lineal, de una única geometría de 60 metros de largo por 10 metros de ancho, en el sentido de conformar viviendas en hilera, donde la generación de la tira la conforma la secuencia de llenos y vacíos en la pisada entre comillas, la pisada de la vivienda como un lleno y una geometría idéntica de vacío entre las cuales, entre cada uno de los llenos, se encuentra un vacío, que son las fajas amarillas. Y cuando se trata de la vivienda en sí, genera la misma situación. Un medio de módulo es espacio privado y cerrado de la vivienda, un medio es espacio semicubierto de la vivienda y un módulo es el vacío entre cada bloque. La vivienda, interiormente, se estructura mediante la centralidad del núcleo de servicio y la circulación vertical, como centro, posibilitando la relación de los espacios principales al frente y al contrafrente, mientras que la circulación en horizontal en cada uno de los niveles se expone a los laterales, sean estos espacios semicubiertos de la propia vivienda, como así también espacios públicos del conjunto entre cada una de las unidades de vivienda. Veíamos la vivienda en hilera y ahora esta vivienda en trama. En este conjunto que obviamente excede la escala del trabajo de 4 viviendas, pero es interesante para conceptualizar las mismas desde la lógica de lo que llamamos vivienda en trama. Es un conjunto de 26 viviendas en Umbrete, en España, y es un proyecto de Gabriel Bert. El conjunto de viviendas, que si se quiere parte de un parcelamiento mínimo, parcelamiento otra vez entre comillas, donde los ingresos se realizan sobre calles de carácter urbano sobre ambos lados longitudinales del conjunto. Y ese ingreso se realiza por un patio interno sobre la línea municipal del cual se accede a cada vivienda. Mientras el espacio de estar, el espacio más jerarquizado de la vivienda, se desarrolla en forma transversal, componiendo un espacio interior como vínculo entre el patio de adelante y el patio de servicio de la vivienda, a los cuales se expande entre ellos el sector de cocina. La planta alta se desarrolla de manera tal de conformar un espacio semicubierto en el ingreso a la vivienda
y expande a una terraza que está sobre la zona de estar, que replica la situación de planta baja, pero balconeando desde la misma hacia el patio anterior y también hacia el patio posterior. Así también la lógica de la terraza en un solo nivel, prácticamente en el centro de la parcela y con simple altura, donde genera condiciones propicias en cuanto a soleamiento y perspectivas, tal como lo expresan los espacios que vemos en la imagen. La conformación de dicha planta alta, tomando el ancho del lote, el ancho del lote con cada vivienda, permite así también una continuidad de fachada en el sentido de profundizar el poder entender el conjunto como un todo, más allá de la sumatoria de parcelas mínimas que podemos leer en la planta cuando miramos las viviendas. Esa lectura de todo también se establece en ocupación de la trama con llenos y vacíos en pos de la generación de acceso mediante el vacío. El patio, en este caso, terminando de conformar esa lógica de vacío. Una lógica diferente a la anterior es este proyecto, es un proyecto, no es una obra, de vivienda agrupada con terrazas en Valencia, en España, de la arquitecta Almudena Collio. También entrama en el sentido de ocupación, donde se repite el criterio de parcelamiento en el marco del conjunto. Pero fíjense cómo se destaca la mayor diferencia en la ocupación de la planta baja de manera diferente entre un frente y el otro frente del conjunto. O sea, la planta baja se ocupa en un frente en sentido paralelo a la calle urbana y en el otro frente en forma perpendicular, marcado con color amarillo, generando así también condiciones de espacio libre de geometría y proporciones diferente en cada caso. De esa lógica de ocupación de planta baja, los bloques de la planta superior, indicados en color rojo, se estructuran en sentido contrario y los volúmenes de planta baja con su cubierta actúan como terrazas, tanto al espacio público exterior como al espacio libre interior de los patios de planta baja, como se indican con el color cian. Así, el contacto entre bloques en planta baja da continuidad a una de las fachadas longitudinales y el contacto de bloques en la planta alta da la continuidad del conjunto en la restante fachada longitudinal del conjunto. El último ejemplo que veremos en esta primera instancia de argumentos, estrategias y lógicas de proyecto, de acuerdo a las relaciones del conjunto con la ciudad y de las partes del mismo, con el propio conjunto de viviendas, es el caso del concurso iberoamericano de vivienda social que ganan Lucas Preto y Juan Martín Selasco en Rosario en el año 2014, donde a las situaciones que venimos describiendo interesa la posibilidad de reflexionar, y por eso el ejemplo, básicamente, sobre la condición de habitar y flexibilidad de uso de ocupación de la vivienda. Este conjunto, que es un proyecto, inserto en un tejido predeterminado, opta como espacio central de vínculo entre los actores del propio conjunto, con ese vacío en donde, en palabras de autores, se puede sintetizar en la búsqueda, y acá pongo comillas en toda la frase porque son literales de los autores, de lo que ellos consideran de nuevas formas de habitar, menos parceladas y con más espacios que propongan la interacción social, sumado al interés por relativizar el tejido urbano, resolviendo mediante el conjunto y de manera sistémica la relación barrio, conjunto y vivienda que se enriquecen entre sí. El corte expone el sentido de la relación abierta y directa hacia el centro del conjunto, siendo liberado ese ingreso en planta baja hacia el barrio y aterrazando las viviendas de la parte posterior hacia el mismo patio,
invirtiendo la relación de corte en la situación frente-fondo del vacío en el cual se interviene. En cuanto a las viviendas, las mismas se conforman por la sumatoria de dos módulos similares que, desplazándose entre sí, generan la condición de patio privado de las mismas. En casos en vínculo con el espacio central del conjunto, como también propio de la vivienda, y cuando el vacío se genera en la altura, actúa como terraza en relación al vacío central. Esta imagen, mediante la conformación que permite esa estructura funcional de la vivienda, considera y propone, mediante desplazamientos mínimos dentro de la vivienda, como el caso, o dentro del perímetro de la vivienda, como el caso del espacio cocina, diversidad de uso en respuesta a distintas posibilidades de conformación familiar, laboral, de cada usuario en particular, en el objetivo de entender esos modos de habitar por encima de una única tipificación posible de usuario. La imagen del conjunto, entendido como un todo, expone la relación de llenos y vacíos que se representa en la planta y, consecuentemente, permite la síntesis que la imagen misma expone. Como final de esta charla, retomar unos segundos al inicio, en relación a que los ejemplos exponen aquellos criterios que mencionamos y que se verifican en los ejemplos de proyectos y obras expuestas en la necesidad de abordar lo que dijimos, dos escalas, el proyecto del conjunto y el proyecto de la unidad de vivienda, la organización del conjunto y el espacio intermedio, la relación entre el edificio y el patio, en el sentido de lo que llamamos llenos y vacíos, y los tipos de patio como organizadores del espacio y del recorrido en relación con el corte. Ese corte como organizador del espacio patio, conjuntamente con el nivel cero y su definición de uso público o privado. Cuestiones que yo ahora las mencioné, pero que están en la diapo claramente escritas para retomar permanentemente a estas cuatro lógicas para abordar el proyecto. La última diapo expuesta es la que usamos al principio de la clase inaugural hace ya unos días, estructural del funcionamiento del taller, e importante en esta oportunidad como cierre y verificación de todo lo anterior, siempre con el proyecto como centro, donde comprender la teoría desde la lógica de los argumentos y los criterios en tanto ciudad como arquitectura, la investigación proyectual, pertinente y rigurosa, en el sentido de reconocer y comprender cada uno de esos tipos urbanos y arquitectónicos, la práctica, obviamente la práctica, en el sentido de revisar proyectualmente ese desarrollo, en el sentido de profundizarlo y el alcance que tiene esa profundización, conjuntamente con valorar racionalmente los contenidos éticos y estéticos de lo que proponemos, y la crítica como nuestro propio sistema de evaluación, como factor de evolución y de apoyo a esa práctica del proyecto. Para la instancia de abordaje de la temática de vivienda e inserción urbana, llegamos con esta síntesis hasta acá y desarrollaremos demás instancias, acompañando ese proceso de proyecto en el momento más oportuno. Así, y por último, y en nombre del Taller 6, decirles muchas gracias y obviamente estamos a disposición por todos los canales que ustedes ya conocen. Gracias nuevamente.